Pues bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista de Desemprende. Hoy tenemos la suerte y el placer de contar con Alex Noel, digamos que un Buenos referente en el días. tema de marketing. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Buenos días para vosotros también. Sí. Bueno, te lo agradezco porque esta la estamos grabando en agosto, aquí en pleno mes de vacaciones. Así que muchas gracias por haber encontrado este huequecito para compartir. Claro, vamos a ello, claro que sí. Vale, pues a ver, como lo que nos interesa son los aprendizajes, ¿vale? Ujú. Me gustaría saber, en tu caso, que has tenido empresas, que has creado proyectos potentes y tradicionales, ¿qué fue lo primero que te llevó por el camino tradicional, por el camino estándar? Es decir, ¿qué te motivaba cuando tú empezaste a crear tus proyectos, digamos, un poco más grandes, con muchos empleados y demás? ¿Qué te llamó por ese camino? Claro, claro, es una buena pregunta. A mí me movieron dos cosas. Al principio yo era muy joven, tenía 21, algo así, 20, 21, 22 años, estaba en esa franja horaria cuando monté mi primer proyecto. Y creo que lo principal que me impulsó, bueno, ahora lo veo, pero en aquel momento no lo veía, fue el reconocimiento. Es Mm. decir, me di cuenta que montando una empresa todo mi entorno flipaba conmigo, ¿no? Entonces, o cuando yo empecé a hacer cosas en 3 dimensiones, que empecé montando la primera empresa, una empresa de 3D, y que todo el mundo me dijera, ¡Hala, Alex, qué pasada, tío, has montado tu primera empresa, etcétera! Eso me fascinó. Y eso me llevó a querer más. ¿Sí? Después, por otro lado, otra cosa que me llamó la atención fue el dinero. Claro, yo era muy joven y empecé a emprender y me daba mucho dinero eso. Entonces yo pensaba, ostras, esto es una mina de oro, ¿no? Yo hago esto, no duermo en 3 noches, pero me dan un pastón, ¿no? Entonces hubo como ese movimiento, ese impulso más egoico, digamos, más de conseguir algo para mí. Ujú. Me alegra que lo hayas expresado muy bien, en el sentido de que ahora lo veo y entonces no, porque yo creo que cuando Mm, estamos enganchados a esa droga, a esa dopamina, pues es muy difícil verlo, ¿no? Y total. me gustaría, si tú en aquel momento eh, mm, ¿sentías ese vacío interior, esa falta de sentido, o si ni siquiera la sentías? Es decir, porque hay gente que la siente y dice, pero bueno, el dinero me la compensa, y hay gente que, mira, Mm, ni siquiera es consciente de eso. qué va, cero, cero consciente. O sea, fue como empezar, em, arrancar a tope con esto. También tengo que decir que aquellos primeros proyectos salieron solos. No fue algo que yo pensé, venga, voy a emprender, no voy a montar una empresa, no sé qué, ¿no? A ver, ¿qué necesita el mundo? Buscando lo que hace mucha gente, ¿no? Busco una necesidad, ¿no? Voy a cubrir un hueco, me pongo allí, vaya o no vaya conmigo, ¿no? En aquel momento eso iba conmigo también, o sea, me apasionaba ese mundo, con lo cual yo no pude percibir eso porque estaba navegando en aguas que me gustaban, ¿no? Sí es cierto que cuando esto se hizo muy grande yo sentía esa insatisfacción, pero lo tapaba con millones de cosas y no fue hasta que llegó un impacto externo que me abrió los ojos que yo no me di cuenta de nada, de nada. La verdad es que escuchando tu historia me recuerda tantísimo Mm, a la mía, ¿no? Esa parte, claro, en mi caso más, el ego estaba eh, azuzado porque en mi caso salía eso en los telediarios, portada de los periódicos, en la mm, radio todo el día, ¿no? Y en mi caso también fue un acontecimiento externo el que me hizo, bueno, me hizo caer, pero del todo, porque en este caso me caí de la moto incluso. Y ostras. en mi caso fueron 2 años de baja. La caída fue buena. ¿Qué fue en tu caso lo que quieras compartir, evidentemente? Ese Sí, acontecimiento externo que te ayudó a tomar conciencia. claro, yo estaba súper perdido, como tú decías, ¿no? O sea, todo era a lo grande, viajaba a mi oficina que tenía en Dubái, estaba todo el día y no me gustaba nada de lo que estaba haciendo en aquel momento ya, pero, pero lo único que hacía era buscar recursos que taparan esa insatisfacción. Entonces yo no la notaba, porque esa microsatisfacción que yo iba consiguiendo en el día a día, de alguna manera ocultaba ese vacío interno. Pero eh, un chaval, un amigo de unos amigos que llegó por pura carambola a mi vida, pues me cayó muy bien, nos hicimos amigos y un día fuimos a cenar juntos y me dejó un libro de Edgar Tolle, Un nuevo mundo ahora, el segundo libro de Edgar Tolle.
Claro, para mí ese libro, bueno, a mí me dio sarpullido cuando lo cogí, ¿no? Me daba alergia todo esto, pero lo cogí porque confiaba mucho en él, o sea, fue una Mm. persona con la que conecté mucho. Y dice, ¿verdad que te vas ahora 15 días a tu oficina de Dubái? Y dije, sí. Dice, llévate esto. Digo, vale. Me lo llevé y empecé a leer en el avión y no pude parar de leer. Yo deseaba cada día allí en Dubái, cada día que acabara la jornada de las reuniones que tenía y tal, para irme al hotel a leer. Sí, para que te hagas una idea. Entonces, ese libro, o sea, yo entendí muy poco de ese libro, entendí como un 5% creo de ese libro, pero ese 5% ya agrietó la cáscara y ahí empezó todo mi proceso. O sea, me fui, este chaval que me dejó el libro era profesor de meditación y de Qigong y nada, pues después ya me derivé con él directamente, empecé un proceso de años con él de darme cuenta. Entonces ahí empezó a abrirse todo. Sí, bueno, de hecho en ese libro habla del despertar. Mm, Habla de que el propósito de la vida es el despertar. Digamos que ahí empezó tu despertar. mm. Y en ese proceso de despertar, que supongo que será pues el que en muchos casos hay, ¿no? De empezar a probar distintas alternativas, distintas terapias y experimentar un poquito todas las opciones. ¿Qué pasa en tu entorno empresarial? Todo esto que habías construido, todo esto que habías ido desarrollando, ¿qué sucede en ese momento? Claro, hubo un momento, yo seguía luchando porque también me pilló la crisis de 2007-2008, tuve que despedir a mucha gente, después remonté, ¿no? Un poco así, estaba como en lucha constante y cuando esto despertó, en ese momento no pasó nada, pero al cabo de año, año y medio empecé a darme cuenta que esa no era mi vida. O sea, yo estaba en un lugar donde ya no me tocaba estar y lo notaba clarísimamente. Lo que pasa es que eso tenía mucha inercia, mucha inercia. Entonces, claro, cerrar 7 empresas era un percal importante. Y empecé el proceso de ir cerrando, ir desmontando, intenté vender algunas las pude vender bien, ¿no? Bueno, empezó todo el proceso allí y yo no sabía para dónde iba, pero sabía dónde no quería estar. Mm. Entonces cerré todo. Cuando cerré todo, eh, me quedé con una mano delante y una mano detrás, realmente, y estuve varios meses sentado en cafeterías leyendo libros porque no sabía qué hacer con mi vida, ¿sabes? Entonces estaba en ese lugar de reposo, digamos, de, vale, ok, ya lo has conseguido, has cerrado esto, tío, párate un rato, ¿no? Y estuve parado varios meses, como 6 o 7 meses, hasta que, pum, empezaron a detonar ideas, ¿no? Obviamente yo cuando empecé con el libro de Eckhart Tolle, al poco tiempo empecé, como tú dices, a formarme en terapias, ¿no? Empecé a meterme en todos los fregados, ¿no? Primero en terapias que iban más con mi estructura, más tipo coaching, PNL, todo esto, y después fui explorando cosas más sutiles, digamos, ¿no? Más energéticas y tal, y probé de todo. Y aprendí muchas cosas, muchas herramientas, pero no sabía qué hacer con ellas. Y se Mm. quedó ahí durante mucho tiempo hasta que, ¡pam!, empezaron a despertar cosas. Y ahí empezó el proceso, el otro proceso. Ujú. Me acuerdo, estoy intentando recordar en qué libro de David Hawkins al principio hace una enumeración de terapias, creo que es en el de los niveles de conciencia, en uno de los primeros, Mm. y que empieza a decir, y pruebas la PNL y el Qigong y haces yoga, no sé qué. Una amiga mía Mm. las contó un día todas las cosas claro, no sé si serían cerca de 100, dice, yo he hecho el 80%. Un clásico esto, Sí. un clásico. En el mundo de las terapias es como súper habitual. Y fíjate, vamos a hacer un salto en el tiempo. Ujú. Luego ya volveremos a lo que hiciste ahí, que lógicamente todos los que nos oigan intuirán que ahí empezaste pues una etapa de conectar contigo y de aplicar todo eso para ayudar a los demás. Pero quiero hacer un salto en el tiempo porque a día de hoy estás haciendo otra vez otro salto cuántico. En este caso ya te estabas dedicando a algo que te gustaba, algo que te motivaba, algo con lo que encima aportas mucho valor a las personas, que luego hablaremos de ello. Y sin embargo, vuelves a sentir o decidir, no sé cuál es la palabra, me gustaría ahora que la expresaras tú, que te toca hacer otro salto, volver a cerrar eso que sí que estaba más alineado contigo, de lo cual sí Ujú. eras consciente porque fue una decisión consciente. ¿Y qué movimiento interno hay? ¿Cómo lo observas? ¿Y cuál es ese proceso? Claro, vale, pues ahora lo que me pasó, de hecho, cuando cerré las empresas y empecé a trabajarme, a meterme en el mundo de las terapias, yo empecé haciendo de coach, ¿sí? Ujú. Y haciendo clases de eneagrama y cosas así, ¿no? Y empecé con eso que me apasionaba, pero la vida me empujó rápidamente, al cabo de año y medio, 2 años, a meterme otra vez en el mundo de la empresa y del marketing, pero acompañando a profesionales de crecimiento personal a emprender.
¿vale? Yo en aquel momento me resistía a esto porque todo el mundo de empresa y de marketing era mi antigua vida, era algo que para mí era mi lado oscuro, no quería ni verlo, ¿no? Pero yo tengo una máxima que es el miedo indica el camino, ¿no? Entonces yo vi que ahí había miedo a perderme y dije, voy a meterme aquí sin perderme. Y ese punto es el punto del que tú estás hablando. Ahora yo me metí allí, pero con mucha atención, digo, vale, la vida me invita, obviamente me invitó, ha sido un proyecto de éxito de 8 años, o sea, espectacular. Hemos hecho 140 ediciones de nuestra formación en 8 años. 140 ediciones en 8 años. 140 ediciones, sí, sí, una locura, una locura. Pero, y este año pasado, que ha sido obviamente el más heavy de todos, o sea, hemos ido doblando facturación año tras año, este último año yo empecé a notar que ya no me tocaba estar ahí. Pero al principio solo notaba con que había lucha, digamos, lucha, o sea, como ya no iba a decir esfuerzo, pero no es esfuerzo, es como sacrificio, ¿no? Estás haciendo las cosas, aunque te gustan, pero estás haciendo mucha lucha en el tema del marketing, mucha lucha en el tema de no sé qué, en la organización, en mucha o sea, había algo que decía, vuelvo a estar sintiendo aquello que sentía y que sentí durante muchos años en aquella época. Entonces fue el parar y decir, vale, aquí está pasando algo. Yo al principio no reconocía qué era, ¿sí? Pero me fui a un retiro con Joe Dispenza en diciembre de este año. Mm, ¿El de Y México? allí, sí, el de México. Ah, Sí, sí. estuvo una amiga mía, Ahora me Cristina, hace dirás, yo rato. estaba ahí. No, ¿Cómo? estuvo una amiga mía, estuvo Cristina hace rato. Ah, vale. Pues sí, sí. Estuve ahí y fue maravilloso. Y ahí me conectó, me despertó una experiencia que tuve muy fuerte hace unos años, una experiencia espiritual muy fuerte. Pum, me conectó y me llevó otra vez a ese lugar de, hey, o sea, ¿cómo te has podido, cómo podías estar perdiéndote otra vez? ¿No? ¿Cómo no has podido sostener eso? Y ahí fue donde me di cuenta. Y entonces por eso, a principios de este año, estaba un poco aturdido, digamos, de uy, 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 veo que esto tiene que cambiar el rumbo y tomé la decisión de cerrar el proyecto y irme hacia donde ahora me estaba invitando la vida. Y cuando enviaste el email, aclarabas que no era una estrategia de marketing. Me acuerdo que Sí. enviaste, no, no, oye, que voy a cambiar. De hecho, yo estaba trabajando bueno, y estoy trabajando contigo en ese programa. Uh-huh. Y a mí me sorprendió. Yo me acuerdo que te envié automáticamente un audio porque yo digo, bueno, ¿esto es un rebranding del proyecto o esto es algo? No, Entonces, no. me sorprendió tanto, por eso fue el motivo también de entrevistarte hoy ahí. No fue un Y rebranding, no. me gustaría que nos contaras, todo esto claro, porque así con todo es como muy facilito, ¿no? Pero entiendo que hacer un cambio de algo que llevas 8 años generándote tal, no sé si es tirarlo entero o algo que vas a reutilizar o no, pero mm, ¿cómo se gestiona eso a nivel interno? Es tirarlo entero. Es tirarlo Tirarlo entero. entero. Yo recuerdo cuando hablé con el equipo y ese ha sido un poco a veces un problema mío, ¿no? El querer sostener cosas antiguas y eso divide mi energía, mi foco, lo divide todo. Y, y recuerdo cuando se lo comenté al equipo, que fue muy bueno porque tuvimos una reunión un jueves, el viernes tomé la decisión y les dije, reunión urgente el lunes. Y el lunes les dije, cerramos el proyecto. Recuerdo que había algunas personas que lloraban, ¿no? De decir, oh, pero ¿cómo puede ser, no? Pero algunos ya notaban que yo no estaba conectado con el proyecto como había estado durante años atrás. Y se notaba eso, se notaba en todo, ¿no? Hasta yo lo percibía. Y, y les expliqué la historia aquella de que esto me parece que viene de Hernán Cortés, pero bueno, yo lo cuento como una historieta, ¿no? De que hay unas naves que van a conquistar un territorio externo, ¿sí? Y en ese camino de la conquista ellos saben que están en desventaja, ¿no? Entonces, cuando llegan a la costa del territorio que van a conquistar, bajan todos, ¿no? Y el general les dice, quemad los barcos. Dice, ¿cómo que quememos los barcos? Si es que casi seguro que perdemos. Dice, precisamente por eso. Dice, tú quema los barcos, la única manera que tienes de volver a casa es Mm. ganando, ¿no? Entonces, para Mm. mí, un Fue poco es Alejandro esa Magno, sensación. concretamente, el primero, aunque Ah, luego pues luego se le asignó se habla a... mucho de Hernán Cortés, pero fue Alejandro Magno el primero que la Vale, usó, que tiene más de 2500 años. vale, vale, pues no sabía que... Pues me va perfecto. Gracias. Pues eso, fue un poco esa sensación para mí, ¿no? Digo, es que no puedo seguir. Y el otro día aún había personas que me decían, oye, pero claro, piensa que es un proyecto, que es una formación que se ha ido madurando durante años, que tiene una solidez, toda una infraestructura por detrás. O sea, es un proyecto brutal. ¿Cómo vamos a tirar todo esto? Y claro, yo ya he vivido eso con mis otras empresas. Y les dije, es que es lo mejor que podemos hacer. Sostenerlo nos va a quemar en las manos, agarrarnos a un clavo ardiendo.
¿sabes? O sea, toca quemar los barcos e ir a por todas, a por este nuevo proyecto, todo el foco, toda la energía allí. Entonces, claro, cuando mandé este primer mail, a muchas personas les sorprendió, ¿no? Y pensaban que era como una estrategia para vender más de cara a septiembre, ¿no? Y hubo personas que me mandaron, aunque lo ponía en el primer mail, me mandaron un mensaje diciéndome, vaya, vaya, me estás tomando el pelo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué cosa tan rara? Seguro que me vas a vender algo. Entonces mandé otro segundo mail diciendo, hey, solo explicando esto, aclaraciones, puse en el mail. No es una estrategia de marketing. Estamos cerrando el proyecto. Y es así. Y claro, a la gente le sorprende que eso pase. ¿Sí? Le sorprende mucho y piensan siempre lo peor, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que alguien esté soltando un proyecto de éxito? Pues porque es importante sentirse realizado y cuando sientes ese hay algo que la vida me pide que no estoy atendiendo, aquí es fracaso seguro. Estaba esperando en tu discurso que dijeras la palabra y la expresión que has utilizado es y cuando tomé la decisión, ¿vale? Entonces, aquí como estamos en un proyecto con connotaciones así un poco tal, ¿esa decisión realmente la tomas tú? ¿O es una decisión que te permites que surja a través de ti? Es ¿Desde dónde eso. surge esa decisión? Es un tema de, hay un punto en el que te das cuenta, hay un punto de claridad. ¿Sí? Hasta ese momento la decisión sería tomada mentalmente, digamos. Yo me acuerdo que en la reunión de equipo que te dije que habíamos tenido el jueves, allí surgieron unos temas que detonaron algo en mí que hasta el momento no había detonado. Entonces, eso estuvo haciendo chup, chup, chup dentro de mi cabeza durante 10 horas y, ostras, claro. Y ese ostras, claro, pam, te impulsa a la decisión. O sea, no es un, para mí, no es un, a ver, esta condición, más esta condición, más esto, ¿no? Un razonamiento lógico, toca cerrar la empresa. No es un ver la luz, digamos, es una claridad cristalina de es esto, ya está. Y de hecho, en el nuevo proyecto es lo que le cuento a muchas personas, ¿no? Cuando quieres que pase algo en tu vida, tiene que estar esa sensación del all-in, ¿no? De lo apuesto todo a por esto. Y eso solo sucede cuando hay esa conexión y esa claridad con ese punto. O sea, esa decisión interna. Aquí hay dos preguntas que me parecen importantes. Vamos con cada una de ellas. La primera es, en tu caso, lógicamente hablando siempre en primera persona, ¿cómo reconoces cuando esa decisión viene realmente del espacio correcto, de esa es una decisión interna, o cuando te estás autoengañando? Es decir, cuánto es yo realmente quiero esto porque es lo que siento, porque es lo que está alineado con mi plan del alma y mi plan de la vida, o mi ego espiritual que cada vez es más sutil, ahora me invita a soltar porque es lo cool y me reinvento de nuevo. Es decir, ¿dónde, cuál es el parámetro que tú usas para distinguir esas dos voces que El podemos tener? miedo, el miedo. Cuando sientes miedo, a mí es uno de los parámetros, es el miedo. O sea, si yo lo estuviera haciendo desde el fashionismo del ego espiritual o desde otro lugar, ¿no? Lo estaría haciendo, venga, vamos para allá, ¿no? Vamos a montar esto, no sé qué. Y de alguna manera, y esto es lo que hice muchísimas veces en mis otras empresas, voy a montar una empresa nueva, cero miedo. Otra, cero miedo. Otra, cero miedo. Sin, ¿sabes? Sin atender al llamado interno, digamos, de alguna manera. Entonces, yo en este salto yo sentía miedo. Digo, ostras, tío, ¿sabes? Pero sentía miedo, pero por otro lado sentía claridad, sentía dirección. Este combo, para mí, es el combo ganador. Es esa zona de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, no lo sé, pero de brújula clara, de es por allí. Para mí esto es el indicador de que no es... Por otro lado, también les digo a muchos alumnos, no te quedes parado esperando a tener esa claridad. A veces llega, a veces no llega, mueve ficha. Cuando mueves ficha, la vida te da un feedback y ese feedback te da información también. Yo no tuve claridad durante los primeros 6 meses del año o 5, ¿sí? Estuve allí. Entonces no tomé la decisión, pero sí, no, ¿qué hacemos? Lo reempaque, no sé, ¿sabes? Estaba como ahí un poco desubicado hasta que patapam, cayó la ficha. Qué bueno. Y la segunda pregunta, que fíjate, tiene cierta conexión con el miedo, es el tema de los recursos que necesitamos en este planeta, en este plano, para movernos y, y gestionarnos, ¿no? Y entiendo que uno de los miedos viene con el, oye, económicamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Tú recomiendas que aquello de que tengamos
un colchoncito, que hagamos una transición cómoda, que nos diremos y que hagamos un salto cuántico o que lo hagamos paulatinamente. En tu caso, te daba cierta tranquilidad tener eh, algo ahorrado o no, si lo hubieras tenido en general, ¿eh? ¿Cómo gestionas esa Vale, parte que creo vale. que entiendes por dónde Claro, voy? esta pregunta surge siempre cuando no tienes el colchoncito, ¿vale? Y porque si sale el colchoncito no sale esa Claro. duda, ¿no? Es decir, yo tengo colchoncito y tiro millas. Yo me etiqueto como una persona kamikaze. Yo hago las cosas siempre cuando no tengo el colchoncito para hacerlas. Siempre me ha funcionado así, no sé por qué, pero de alguna manera me estimula, ¿no? El hambre agudiza el ingenio, dicen. Cuando cerré mis empresas, he hecho de cerrar empresas que algunas tenían pólizas de crédito de años, tenían un montón de historias, ¿no? Claro, cerrar todo eso así, pum, pam, 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 aunque vendí algunas que me ayudaron a tapar muchos huecos, tal, bueno, al final cerré y me quedé a cero. O sea, yo salí a cero, cero. Y monté el proyecto de cero. Ahora, ¿qué ha pasado? Que estos últimos 5 meses de proyecto, aunque el proyecto tenía inercia y se iban vendiendo cursos y íbamos abriendo ediciones estos últimos 6 meses, la facturación ha sido menos de la mitad de lo que teníamos antes. Porque yo estaba ahí como recolocándome y ya pensando en el nuevo proyecto, bueno, estaba ahí. ¿Qué ha pasado? Que estoy sosteniendo una infraestructura de una facturación X con una facturación X partido por 2, que me he comido todo el colchón en estos meses, todo. He cerrado el proyecto, no a cero, pero casi, sí, a Ujú. cero, podríamos decir a cero, y estoy empezando a cero y no me importa. Empiezo con los recursos que tengo y vamos a por ello. Pero para mí es un tema de si está la conexión allí, esto tiene que funcionar sí o también. Si es un tema de claridad, es que es por aquí. Y si no, si pasara que no, será otra cosa, pues la vida ya me dirá qué es, y ya por otra cosa distinta. Claro, y aquí entramos en un tema que es el de la confianza plena en la vida, ¿no? Total. Que, que a mí me gusta mucho esto de aquella parábola del Evangelio, ¿no? De mirar los lirios del campo que no tienen tal y ni Salomón en su reino se ha visto tanto. Es decir, ya Mm, sabe vuestro Padre que está en los cielos que necesitáis las cosas del mundo, pero procurad el reino y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Pero mi mm, sensación es que la mayoría de los emprendedores nos preocupamos más de la añadidura, es decir, mm, déjame a mí que yo ya controlo y me encargo y demás, ¿no? mm. En tu caso, esa conexión con vamos, la espiritualidad o Dios, como lo quieras denominar, porque al final es un concepto, ¿cómo de presente está en tu vida? Es decir, para tomar estas decisiones, ¿no? ¿Y cómo se Vale. estableces esa conexión? Mira, para mí está súper, súper presente porque yo como te contaba, cuando empecé en el mundo del crecimiento personal, empecé a formarme en muchas terapias y obviamente tocas temas muy sutiles, tocas historias, hasta llegué a formarme en experiencias fuera del cuerpo durante varios años, o sea, tocas todas esas áreas, pero hasta que no llegué yo a nivel vital, personal, fruto de una experiencia, yo tuve una experiencia muy dolorosa con una persona, un proceso personal, fue un infierno, fue el infierno en la tierra, sufrí mucho, mucho, mucho durante muchos meses. Recuerdo que quería reventarme la cabeza contra la pared porque no podía parar, hace muchos años de esto, y fruto de ese sufrimiento tan extremo, un día me fui a dormir llorando, desesperado, no podía parar de culpar a la otra persona de lo que me estaba pasando y de las consecuencias, todo eso. Y me tumbé en la cama y en ese momento tuve una experiencia espiritual brutal, o sea, espontánea. Recuerdo cómo detonó con un pensamiento mío. Yo estaba todo el rato echando pelotas fuera, ¿no? Ah, no sé qué, mira, no sé qué, ay, llorando y el dolor, la rabia, la frustración, tal. Y se me cruzó un pensamiento, decir, ostras, ¿y si todo esto que está pasando es cosa tuya? ¿No? O sea, no recuerdo exactamente cuál fue el pensamiento, pero ese pensamiento que giró la tortilla despertó una experiencia espiritual con efectos especiales, visuales. Yo estaba despierto, ¿eh? O Ya sea, completa, ¿no? no, fue IMAX, o sea, fue increíble. Y yo estaba abrumado, entonces yo estaba hablando con un yo superior, yo preguntaba por qué pasa y recibía información. Entonces, esas típicas frases de crecimiento personal de que todo es perfecto, somos uno, todo eso lo sentí. O sea, como que el plan divino de Dios es perfecto. Eso que me estaba pasando en esa experiencia era todo el rato, claro, 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 todo tenía sentido, todo tenía sentido, ¿no? Entonces, estuve horas así, ¿no? Como en ese proceso de recibir información y tal, hasta que supongo que me dormí
Y al día siguiente abro los ojos y digo, ostras, cuánta luz, ¿no? Lo primero. Y había la de cada día. Mi vida era luminosa, brillante. Y lo único que lo que me fascinó más fue el silencio. Ese pensamiento torturante desapareció de golpe, para siempre. Silencio sepulcral, paz, armonía, serenidad, claridad. Era increíble. Era increíble. Un segundito. Que están los niños gritando por ahí como locos. Haciendo Era lo que tienen que hacer. increíble. Sí, sí, claro. Y yo digo, ostras. Entonces, recuerdo como esa sensación de que me habían arrancado la cabeza y me habían puesto la cabeza de otra persona. Y yo soy un tío súper aterrizado. ¿Vale? Yo monto empresas, etcétera, ¿no? Soy un tío que hace sus excels de finanzas y viví eso. Y digo, ¿esto qué es, no? Entonces, digo, ¿esto qué es? La iluminación. O sea, yo no sabía lo que era en aquel momento, esa experiencia tan bestia, pero me conectó con un lugar de esto debería poder experimentarlo todo ser humano. Porque si todos experimentáramos esto, porque me acuerdo que desde ese momento cambió un mecanismo en mí totalmente, aparte del silencio, fue de ir de fuera para adentro, de dentro hacia afuera. Yo tengo que entregar esto al mundo constantemente. Y ese fue el mecanismo a partir de ese momento. ¿Qué pasó? Que este último año, que yo estaba en la vorágine de la superempresa de marketing para terapeutas, desconecté un poco de esto. Y cuando fui a Joe Dispenza, volví a tener esta experiencia en una meditación caminando. Este tío, no sé si lo sabes, hace meditaciones con 1.800 personas caminando por la playa. Claro, yo iba caminando por la playa con su meditación, viendo a toda la gente al unísono y ¡paf! Me conectó vivencialmente otra vez esa experiencia que tuve en aquel momento y ¡bum! Volvió a despertar todo, ¿no? Y ahí, eso que tú me preguntabas, ¿no? De cómo de presente está en tu día a día, ahora está totalmente vivo otra vez, eso, totalmente. O sea, vuelve a estar ese momento de hace 8, 9, 10 años, no me acuerdo, vuelve a estar activo aquí y presente y confiado, porque en ese momento me acuerdo que todas las preocupaciones que había en mi vida desaparecieron, todo tenía sentido tal como era. Fíjate, nosotros, en ese proyecto de Desemprende, yo en mi acompañamiento también que hago a personas, una de las cosas que encuentro es una cosa que has hablado, que es la parte del miedo. Hay mucha gente que, claro, esto que estamos contando suena muy bien, ¿no? Pero siempre está el, oye, si dejo de emprender por la vía tradicional, ¿qué me va a pasar? ¿Qué dirán de...? Cada uno, el miedo es una forma, ¿no? Otros es el qué dirán de mí, qué pensarán. Hay gente que tiene miedo incluso a emprender, para conseguir clientes, va todo, ¿no? Y tú decías, oye, vale, cuando hay miedo yo voy por ahí, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas, por lo menos las que nos llegan, tanto en ese proyecto como otros, les cuesta superar ese miedo y ir más allá del miedo, ¿no? ¿Tú usas alguna especial para traspasar esa barrera del miedo? Vale, ¿Cómo has aprendido a gestionar eso? claro. Yo en mí, ¿cómo he aprendido a gestionar eso? Para mí, una de las claves, que es lo que enseño en el nuevo programa ahora que tengo, es porque, como tú muy bien dices, yo lo he visto en mis alumnos durante muchos años. Es decir, oye, si tú quieres emprender, quieres tener éxito, necesitas hacer un webinar para que la gente te conozca o salir en las redes, lo que sea, ¿no? Tienes que exponerte, por ejemplo, ¿no? Y el miedo a la exposición es uno de los tops, ¿no? Entonces hay como mucho miedo a exponerse por miedo al juicio externo, el que sea. Como tú decías, Sí. cualquier tipo de juicio nos sirve para sabotearnos. Entonces, claro, eh, para mí, uno de los mecanismos claves para poder transitar en la dirección del miedo es entender tu mecanismo psicológico, ¿no? Entonces, a mí es lo que me ha funcionado perfectamente. Uno, hacer pasos que sean adaptados a la persona. Si a ti te da miedo exponerte, no hagas un webinar con 50.000 personas, ¿no? Intenta hacer algo más pequeño que te permita ir transitando eso. Pero eso puede ser una pequeña píldora temporal. Para mí la clave es entender, porque cuando he visto personas que realmente han entendido y han visto cómo ese miedo, esa herida raíz que cada uno tiene, condiciona los comportamientos y condiciona las acciones y condiciona sus vidas, cuando son capaces de ver todo esto, en cualquier cosa, en la taza que se compran, en la ropa que se ponen, en la pareja que tienen, en la casa que compran, en el proyecto que eligen emprender, que todo está condicionado por la misma herida, es cuando se asustan de verdad, ¿sabes? Y ese susto de decir, ¿qué? O sea, las sillas que he comprado, cómo he visto a mi hijo, dónde voy a hacer las vacaciones. Ostras, todo esto es buscando X, ¿no? Fruto de mi herida
allí hay personas que se asustan de verdad. Y cuando se asustan dices, tengo que hacer algo. Ahí es donde entra la decisión que te decía antes, ¿sabes? Ese all-in es, ostras, tengo que desmontar esto. Y ahí empieza el proceso, para mí, de ir en la dirección del miedo. Porque yo trabajo también con la ley del espejo y les enseño cómo, ¿no?, las cosas que rechazas están rebotando simplemente cómo sesgas tu realidad, ¿no? Estás como queriendo mirar solo aquello que refuerza tu personaje, que protege de tu herida, y en el momento en el que tú te abres a algo nuevo, desmontas este personaje y se te ve el plumero. Entonces la gente no quiere que se le vea el plumero, con lo cual van sesgando la realidad. Y lo que sesgas es lo que rechazas, es lo que te da miedo, lo que rechazas, tal. Y en esa dirección es en la dirección en la que tú abres este personaje, te vulnerabilizas, desmontas. Y para mí la estrategia clave es esa, es aprender a ver el mecanismo en tu día a día eh, y tener ese punto, esa revelación, ¿no?, de, Dios mío, o sea, está en la sopa, ¿qué hago? ¿No? ¿Y crees que eso es algo que está al alcance de todo el mundo? ¿O necesitamos tener esa experiencia espiritual de la que tú No, decías, o con tu experiencia con alumnos y personas que han vivido? ¿Cómo se manifiesta esto? claro, yo creo que no todo el mundo, o sea, hay personas que buscan ese tipo de experiencias y yo creo que el que la busca es el que no la encuentra nunca y la busca desde el personaje, ¿no? Entonces, aprende, eso que te estaba contando hace un minuto, ¿no? Ese personaje te impulsa a buscar eso por un motivo X, depende de tu herida y de tu historia. Entonces, hay personas que les sucede, hay personas que no. Sería ideal que a todo el mundo le sucediera, pero conozco maestros, muchos maestras que te venden eso, ¿no? Vente a mi programa y vamos a tener una experiencia religiosa de estas, ¿no?, místicas. Y para mí ese no es el camino. O sea, el camino, y lo que he visto yo en mis alumnos, el camino es ir desmontando el personaje poco a poco. Si eso sucede, genial. Si eso no sucede, no pasa nada. Vas despertando poco a poco. Sí, vas desmontando. Yo, antes de tener esa super experiencia, yo recuerdo que no estaba en el lugar que estaba 10 años antes. O sea, de alguna manera yo había micro despertado, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo había ido desmontando parte de mi personaje, no me condicionaba tanto, ¿sí? Y mi experiencia con los alumnos es esa, es pasito a pasito en la dirección del miedo lo que puedas hacer y ves desmontando, ves mirando tu personaje, ves mirando cómo te condiciona. Por eso en mi curso de marketing hacíamos todo este trabajo. Todo el trabajo de la ley del espejo, hacíamos trabajo de enneagrama, hacíamos trabajos de estos para aprender a ver estos mecanismos, cómo condicionaban nuestras decisiones en nuestro día a día. Y Qué, para mí el camino es ese, pasito a pasito. qué bueno. Mira, vamos a dar ya ir paso a si alguien tiene alguna pregunta, ¿vale? Que bueno, en este espacio también permitimos a las personas que son suscriptores de Semprende que puedan hacer alguna pregunta. Sí Vale. que para cerrar lo que es el audio, me gustaría que nos lanzaras un último mensaje. Vale, vale. Pues para mí el último mensaje, que ya lo hemos dicho antes, pero es clave, es camina en la dirección de aquellas cosas que te dan alergia. O sea, abraza todo aquello que te da, que te rechina en tu vida. Una persona, una situación, un comportamiento, un algo. No me gusta ese tipo de ropa, cómpratelo y prueba a ver qué pasa, cómo te sientes, porque todo eso desmonta tu personaje y te va a ayudar a quitar esta máscara que te impide que emerja lo que tiene que emerger, ¿no? Que no tanto lo que yo quiero hacer porque siento un vacío y quiero algo en la vida, sino más bien que suceda aquello que la vida quiere que suceda a través de mí. Y para Qué eso bonito. tenemos que desmontar la máscara. Precioso mensaje. Muchísimas Muy bien. gracias, Alex. Estoy seguro que luego a las personas que lo escuchen les va a encantar y lo he dicho. Muy Seguimos bien. caminando, que caminar es antihistamínico. Un grandísimo Eso, abrazo. muy bien. Gracias a todos y a todas.